Regresamos con más de Despierta con CDN. Nosotros manejamos muy bien los consensos en este espacio, me encanta. Pa'lante. Aquí estamos con Eric Dorrejo, querido amigo arquitecto, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta mañana a las 8:13. Eric, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buen día. Muy bien. Y qué bueno poder conversar con ustedes. El gusto es nuestro. Eric, te invitamos inicialmente para conversar sobre algunas medidas que se han tomado recientemente. Creo que fue esta semana misma que arrancó el corredor de la avenida Winston Churchill. Algunos consideran que no se debe llamar así, me dijeron ayer que debería llamarse Corredor Jiménez Moya, que por qué no se llama así. Yo, bueno, pero tal vez el tema de nombre quizás no es que no sea importante, pero la discusión está en sobre si va a ser o no una solución, también cuestionándolo con relación a lo que ha ocurrido en la Núñez de Cáceres. ¿Cuál es tu perspectiva como arquitecto? Hemos hablado muchas veces de ciudad y qué bueno que estés acá. Mira, es una solución, claro que sí. Es algo que debió hacerse hace muchísimos años. Es más, tenemos experiencias previas porque Onatrate fue eso, fue un corredor donde se tomaron a todos los choferes de carros públicos y se les dijo, ustedes van a manejar los autobuses de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, que es Onatrate. E incluso se hicieron 3 turnos de a 8 horas y era 24 horas al día que se manejaba. El gran tema de eso es la sostenibilidad, cómo se mantiene en el tiempo, cómo nosotros podemos lograr que una medida que es importante, que es una solución, se pueda realizar. Pero incluso la ley 6317 del 2017 lo plantea. Y plantea incluso el tema de la descharratización, que es tomar a todos los vehículos en mal estado, con mucho tiempo de antigüedad, tomarlos todos y destruirlos. Y eso es parte de lo que se tiene que hacer. Se inició por el de la Núñez, fue un buen ejemplo. El de la Churchill yo creo que hasta el momento va muy bien, aunque hay algunos aspectos que hay que arreglar, que hay que puntualizar. Sí. Y a partir de eso, yo entiendo que sí, que va a ser exitoso. Es parte de la solución integral que necesita nuestra ciudad. Eric, ya con el corredor de la Churchill ha habido algunos comentarios. Ayer, por ejemplo, narraba una persona que estaba en el tapón de la Churchill que en el lado cerca de Acropolis Center, en la misma acera donde se supone que está la parada o una de las paradas de esos autobuses, se pararon en línea 3 autobuses. Uno de ellos atravesó una calle que es la Polibio Díaz, creo, y cambió el semáforo 4 o 5 veces y simplemente el tapón no se pudo disolver. ¿No hay que cambiar también la mentalidad de los choferes que van a manejar los autobuses públicos, entre comillas, que van a hacer lo que viabilizarán ese tránsito colectivo de la avenida Winston Churchill? ¿Desde qué punto ves tú que se puede hacer realmente un cambio solo cambiando de carros a autobuses? No puede ser cambiar solo de carro a autobús, hay que educarlos. Y los choferes que manejaban en medio del caos, y así era que les era rentable, en medio de ese caos, no puede ser así. Claro, hay algunos elementos que hay que considerar ahora, y es que durante todo este mes es gratuito. Hay una mayor afluencia de personas que la que posiblemente normalmente va a existir. La frecuencia todavía no está clara. Si te fijas en la intersección de la Kennedy con Churchill, todavía ahí se arman las colas tratando de tomar autobuses, y hay muchas quejas de que no hay los autobuses suficientes para suplir esa demanda. Eso es la acera norte-sur, pero la misma Churchill con Kennedy sur-norte, todavía ahí se siguen aparcando vehículos en el carril que es exclusivo. Ese es otro tema que hay que solucionar. No es exclusivo porque sea solo para el autobús, pero debe estar liberado, y durante años ahí se han parqueado. Son varios temas para que los tapones se eliminen. No solamente sustituir conchos por autobuses. Eso es la colectivización, el transporte colectivo es la ruta. Pero eso hay que acompañarlo con otras estrategias. En el año 2002, yo recuerdo que se planteó, y fui parte de esa estructuración, en que habían 5 elementos de integración que habían que garantizar. El administrativo, y se logró con la ley 6317. El modal, y es que los autobuses puedan conectar con los otros medios de transporte.
Por ejemplo, este mismo corredor de la Churchill podría perfectamente, en lugar de, no sé si conocen el recorrido, en lugar de subir sur-norte y tomar la Kennedy y doblar en la Lincoln, él perfectamente podría tomar a la derecha la Charles Sommer y subir por la Lincoln, y ahí tiene la posibilidad de bypassear esos carros que están mal estacionados, conectar con Agora Mall, que es un centro importante donde hay mucho movimiento, y conectar con el metro de Santo Domingo. Ahora mismo el corredor Churchill no se conecta en la Kennedy con el metro de Santo Domingo. Eso va a proporcionar de que las personas dejen como alternativa el vehículo en su casa y utilicen el transporte colectivo. Pero las otras medidas son medidas de tipo tarifario. Cuando a una persona tú le des un ticket para montarse en uno de estos corredores y él tenga un espacio de 1 hora para entrar en el metro sin pagar nada adicional, lo va a usar también. Es decir, es incentivar a que la gente, y la mayoría de la gente que no tiene vehículo privado, que tiene que usar otros medios, esa gente puede utilizar ese transporte. Y eso tiene que cerrarse ese círculo con la integración de políticas urbanas, todo este tema del ordenamiento territorial vinculado al tema del transporte, y la integración de políticas administrativas. Y esas políticas administrativas y públicas van en la gestión del tránsito. Y ahí entra todo el tema del transporte de carga, de por qué el transporte de carga verdaderamente no puede circular por el Distrito Nacional, y cómo, para no circular por el Distrito Nacional, no solamente una llamada de atención de que no pueden entrar, no, es que las industrias tienen que estar fuera del Distrito Nacional, porque si no, no hay posibilidad de garantizar de que el transporte de carga no entre aquí al distrito. Entonces, es un concepto mayor donde yo entiendo que en el caso del corredor Churchill se ha dado un muy buen primer paso, un primer paso que debe fortalecerse y que nos está ayudando también a salir de los sindicatos en términos de que son elementos no regulados, que no contribuían, que no tenían una orientación, y ahora la misma ley los llama a transformarse en empresas, y esas empresas están entonces ahora al servicio de la ciudad. Antes no era así, antes estaban al servicio de sus intereses. Ahora tienen que cumplir. Incluso la ley dice que si son evaluados y no cumplen, se le quita la ruta y se coloca entonces otra modalidad de transporte ahí. Don Rejo, ¿qué tipo de coordinación hubo con el gobierno de la ciudad? Porque nosotros vemos a Hugo Vera con unos planes de una sola vía, de 6 carriles, de para arriba, para abajo, que no cuadra con el concepto de este corredor. Así es. A mí me parece que, como usted muy bien lo dice, la alcaldía reflexionó sobre esa primera opción de pares viales en Churchill Lincoln, lo cual era una muy mala opción. Oye, eso no existe ya. No, me entiendo que reflexionó porque el corredor Churchill es en ambos sentidos, y el próximo que viene es el Lincoln, en ambos sentidos también. Y esta iniciativa refuerza lo que muchos comentamos durante mucho tiempo, es decir, pares viales tú los puedes generar en calles pequeñas, en calles donde de una cuadra a otra tú lo puedes ir caminando, donde si tú vas en un sentido te puedes girar hacia el otro sentido sin problema, pero no entre dos avenidas troncales. Dos avenidas troncales tan espaciadas. Incluso el sector empresarial estuvo muy preocupado, claro, porque se fuera a materializar esa opción. De manera que la alcaldía reflexionó de buena manera, y sí hubo la coordinación. Es decir, la alcaldía fue parte de este proceso, porque la ley 6317 dice en el artículo 14 que es responsabilidad del Intran y los ayuntamientos. Ya no es solo del Intran o ya no es solo de los ayuntamientos, los dos tienen que trabajar de manera coordinada. Y eso lo tiene que hacer el Intran con los 158 ayuntamientos del país. Si la alcaldía no participa, lamentablemente no es legal, y al final quien va a gestionar el tránsito es la alcaldía, responsable con el apoyo del Intran. Entonces, esa coordinación ha dado buenos frutos, y la alcaldía también está monitoreando este proceso que se está dando. Eric, entendemos que el asunto del tránsito y el transporte terrestre es una
Bueno, es una dificultad, pienso yo, de todas las ciudades. Siempre estamos pensando sobre los problemas de antes, los nuevos problemas y los que vienen. En la actualidad, y nosotros estuvimos la semana pasada, Antonio Marte, en donde, bueno, a él le preguntamos sobre qué había ocurrido con el corredor de la Núñez, porque hay quienes consideran que tardan más de 1 hora en un trayecto que antes les tomaba menos tiempo. Antonio Marte nos decía, es que las guaguas están haciendo su trabajo. Tenemos una dificultad ahora con los motoconchos que se atraviesan, hay mucha gente que prefiere utilizar el motoconcho para llegar más rápido y eso está generando también una dificultad, pero DGCET no hace nada. Y una vez más está esta palabra tan utilizada pero tan necesaria que es la coordinación. ¿Quién le pone la cascabel al gato para que cada quien haga lo que tiene que hacer? Porque DGCET tampoco está, al parecer, contribuyendo con que este problema se solucione. Sí, no, la coordinación es Ayuntamiento Intran. Lamentablemente la ley que fue aprobada en un buen momento y que es una de las pocas iniciativas que podemos ver que hay una verdadera y real continuidad de Estado. Así desde el 17 se aprueba la ley, en una siguiente administración se comienza a trabajar en todo el tema administrativo y se le da continuidad materializando estos temas. Esa coordinación, Ayuntamiento Intran, no dice el cómo la ley. La ley lo deja en una nebulosa, diríamoslo así. El reglamento, son más de 33 reglamentos que se tiene que hacer en esa ley, no se han podido hacer todos. Entonces, el tema de los motoconchos es un tema cultural en nuestro país. Aunque nosotros no quisiéramos tener que vivir eso cuando estamos, señores, nuestra ciudad está configurada de una manera tal que un carro no entra en muchísimos sitios. Y viene también un tema cultural en el que yo quiero llegar a mi casa o quiero llegar a mi trabajo, pero quiero que me dejen en la puerta. Yo no quiero caminar. Que es otro de los aprendizajes y otra de las buenas enseñanzas de este corredor de la Churchill, y es que la gente está en su parada y el autobús toma una parada. Y ya es muy fácil para los que conducimos en vehículos, no tenemos que estar fildeando el carro público se va a parar en la esquina. Porque si se va a parar en la esquina, entonces tengo que bypasearlo. Y todo eso genera accidentes. Entonces, el tema del motoconcho es una figura cultural que, aunque la ley plantea que hay que irlo resolviendo en el término de la regulación, pero también en el término de la disminución de los mismos, eso va a ser muy difícil. Nosotros tenemos en el país más de 2,5 millones de motocicletas. Y todo el que no tiene un trabajo fijo, o lo sacan de su trabajo, tiene una oportunidad de ingreso rápido. Entonces, a mí me parece que en el corredor de la Núñez, más que los motoconchos, el tema está en que no se han podido satisfacer esos otros elementos de integración que todavía están pendientes. Y sí existen entaponamientos, principalmente en ese cruce de la 27 de febrero, en el cruce de la Kennedy, de la misma Núñez. Eso tiene que resolverse. Y el tema de que la gente piensa que hay mucho espacio es un tema de frecuencia. Y el Intran está llamado a que si la frecuencia de los autobuses no es la suficiente, a demandar de que se incluyan más autobuses. Y la empresa debe responder a eso. Y si no responde, ahí están los mecanismos. Pero ¿tú sientes que DGCET ha sido pasivo en el control, de alguna manera, de los motoconchos en el país, pese a que sea una práctica cultural, lo que queramos? Sí, ahí lo que pasa es que hay un problema de fondo, y es que no tenemos registro de los motocicletas. Se quiso iniciar un proceso, se inició pero no se concluyó. Son 2,5 millones de motocicletas. Es decir, hay un problema también desde la concepción, desde la creación, la configuración, el diseño de la motocicleta. Se vende por partes, por piezas, al final que llega. Hay todo un tema ahí con la DGI. Y quienes deben registrar las motocicletas son los ayuntamientos. Mientras no tengamos el registro, es muy difícil para la DGCET aplicar también la regulación. Y los agentes, si ponen una contravención, algo que no existe, quedó en el aire. Entonces, es todo un tema mucho más complejo que la labor que pueda hacer DGCET con los motoconchos. Y me parece que la primera parte es por el registro global de estas. Y que esto permita incluso, y la ley lo dice, que los que se van a dedicar a transporte de pasajeros tienen que ser fiscalizados, no pueden ser las 2,5 millones de motocicletas, porque ya ustedes saben el caos en que estaríamos. Sí, yo digo que
la verdadera institucionalización del país, la revolución democrática, comienza por el problema eléctrico y por el transporte. La gente dice, no, la educación, pero aquí está así. Son medidas que vamos a ver, ojalá que cumplan su objetivo, pero la ciudad sigue siendo poco amigable en múltiples aspectos. No sé tú ahora cómo la ves desde arriba, sí. Desde un dron. Sí. Mire, los procesos de transformación de la ciudad no se cumplen ni en un cuatrenio político, ni en una generación ni siquiera. Hay temas del beneficio de la ciudad que los estamos observando hoy y se generaron hace 30 y 40 años. Es decir, liberar, o no liberar, sino tomar una franja de nuestra ciudad y reservarla para parque, como el Mirador, como el Botánico, como el Parque Mirador del Norte o el Mirador del Sur. En ese momento era simplemente estamos reservando tierra. Pero hoy en día el Mirador del Sur tiene en la Anacaona la zona con el precio de la tierra más alto del país. Y el metro cuadrado de construcción también es bastante elevado. Y todo eso ha incidido incluso en la mejoría del sector empresarial, en la plusvalía de eso. Entonces, la ciudad lamentablemente necesita estos procesos, pero esos procesos deben iniciarse ya. Y sí, vivimos en un caos. Y es lamentable que durante años se estén tomando más medidas cosméticas que medidas estructurales. Y las medidas cosméticas nos van a dar un bonito parque, un buen pintado, pero estructuralmente entonces no vamos a tener una ciudad que nos va a permitir... Eric Dorrego. Eric Dorrego, estás con nosotros. Eric también es, voy a buscar el título, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza. Correcto. Es una dirección adscrita al Ministerio de Economía y Planificación. Correcto. Eric, se han anunciado varios proyectos para Zona Fronteriza. Yo pienso que el de Pedernales está en la mirada de todo el mundo. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen y cuáles son las estrategias que se están manejando? Bueno, casualmente desde la dirección estamos trabajando cómo estos proyectos que son clave para la presente administración se articulan a el rezago histórico de la zona fronteriza. Un rezago son 10.800 kilómetros donde hay 498.000 personas y ahí está la provincia más pobre del país y 5 de los 7 municipios más pobres del país. Entonces estos proyectos van a permitir no solamente generar en Cabo Rojo Pedernales un modelo turístico y en Manzanillo un modelo portuario, sino como alrededor, tanto región Enriquillo como región Cibao Norte, se puede beneficiar toda la población. Y la gran apuesta para impulsar el cambio en la zona fronteriza es Mi Frontera RD. Es una nueva estrategia, es una política pública integral que vincula a todas las instituciones del Estado. ¿Y las vincula para qué? Para lo que hablábamos anteriormente, coordinar. La coordinación efectiva permitirá encauzar proyectos para el beneficio de la gente y transformar la situación de rezago que ha estado. De esta manera, Cabo Rojo Pedernales no será solamente lo que se realiza en Cabo Rojo, será la articulación con la ciudad de Pedernales, será la articulación con Las Mercedes, que es una comunidad pequeña de turismo rural próximo a la zona protegida, pero será la posibilidad de conectar Pedernales con el lago Enriquillo a través de unos circuitos de comunicación y toda esa estrategia también se va a generar a lo largo del puerto de Manzanillo, de manera que Pepillo Salcedo, Dajabón, todo Montecristi pueda generar todo un tema industrial y agropecuario en favor de que por ese canal se generen las importaciones necesarias para el país. Eso lo va a coordinar el Ministerio de Economía y Planificación. Está siendo coordinado por el Ministerio y en su momento ya se darán como los detalles más precisos de lo que es esta gran estrategia para la zona fronteriza. Van a hacer un lanzamiento, imagino yo. Esa está en planes. Este año es para no solamente completar algunos aspectos, sino divulgar todo lo que es este proceso. Y desde ya, como le comentaba a Yulisa, desde ya en el presupuesto actual hay inversiones importantes para la zona fronteriza que van desde lo micro, desde comunidades que no tenían luz, muy pequeñitas, a llevarlas a tener los principales servicios básicos, hasta internet,
hasta los proyectos más grandes de rescatar infraestructuras públicas que están subutilizadas y cómo combinar estos grandes proyectos con todo el desarrollo de la zona fronteriza. Bueno, Eric Dorrejo, querido amigo, gracias por estar con nosotros. Gracias Para a nosotros ustedes. ha sido un placer.